Hola, hola, ¿cómo están? Hola Pancho. Les tenía una música ahí para que se relajen un ratito. Oye, chicos y chicas, oye, no saben todo lo que les agradezco que estén hoy día conectados. Sé que acá, al menos acá en Chile, es un día bien corto. Estamos en plenas fiestas patrias. El día termina prácticamente en una hora más. Y sé todo lo que, me imagino, todo lo que tienen que hacer y todo lo que están preparando ahí como para ya irse. Así que quitarle estos 30 minutitos o menos, no lo sé, para mí es un aportazo gigante. No saben todo lo que esto significa para mí. Así que muchas gracias, Bien. chicos. Segundo, nuevamente nos acompaña este webinar Carlos, del otro lado de la cordillera, eh, que Hola. va a ser el observador de este webinar. Así que gracias, Carlos. Sé que esto salió apurado a última hora. De hecho, no tenía pensado hacer el webinar hoy, pero se dieron las cosas y dijimos, démosle, seamos protagonistas y hagámoslo. Así que gracias, chicos. Veo que están prácticamente ya todos conectados. Sí, podemos partir. Déjenme aquí minimizar algunas cositas y partimos. Chicos, el webinar de hoy, el tema es emociones y estados de ánimo. No sé si ven mi pantalla. Espero que sí. Vamos, como ya es costumbre, siempre les he dicho o he tratado de como recordarles todos los webinars que hemos hecho anteriormente como para que sigamos el hilo de la conversación. Ya no el primero, el camino al Agile Coach, el segundo, los actos del lenguaje, el tercero, la escucha del coach. El cuarto, este me gustaría como repasarlo brevemente, la transparencia y quiebres, en donde hablamos de que toda persona cuando está transitando en su día a día, le pasan muchas cosas desapercibidas. Por ejemplo, cuando estamos manejando, no estoy preocupado de cuántos cambios estoy haciendo, o de cuántos semáforos estoy pasando, o de cuántas personas estoy viendo alrededor, sino que simplemente manejo y voy pensando en otra cosa. A eso le decimos que una persona está en transparencia. Y un quiebre es cuando pasa algo que interrumpe esa transparencia. Ejemplo, mismo ejemplo, si voy manejando, pasa un choque, o pasa un semáforo en rojo y tengo que frenar de golpe, o se me tira un ciclista entre medio y algo tengo que hacer, tengo que reaccionar. Entonces ahí, eso nosotros les vamos a decir que es un quiebre, ¿ya? Es importante que recordemos o entendamos qué es lo que es una transparencia y qué es lo que es un quiebre para el webinar de hoy. Y el webinar pasado hablamos del compromiso y la responsabilidad, ¿cierto? De que decíamos que las personas pueden tener actitudes o de víctimas o de protagonistas. Y además hablamos también ahí cómo hacer algún tipo de pedido efectivo que venía como relacionado con esto, ¿vale? Ahí les dejo el link al canal de YouTube donde voy subiendo estos capítulos por si alguien los quiere revisar después o revisar algún concepto. De hecho, yo mismo los voy revisando y también me voy acordando de lo que voy hablando, ¿vale? Bueno, el contexto con respecto al webinar de hoy. Hoy, si bien el título habla por sí solo, habla de los estados de ánimo y de las emociones, quiero contarles por qué vamos a hablar de esto. Anteriormente, por así decirlo, en las últimas dos, tres generaciones atrás, más o menos, las industrias o las organizaciones trataban de contratar a personas que tengan ciertas habilidades y se basaban, por lo tanto, en un talento racional, en alguien que podía ser capaz de hacer alguna actividad y que a mí como organización me sirve, por lo tanto, lo contrataba. No me importaba cómo le afectaba esto a la persona o no, sino que si lo podía hacer bien y si no le gustaba o no lo podía hacer, fácil, lo sacaba y ponía a otra persona, total, eran talentos intercambiables, ¿vale? Dentro de los últimos años o las últimas décadas, hablemos mejor de las últimas generaciones, las nuevas generaciones o las nuevas organizaciones que se van formando ya no solamente se fijan en el talento de la persona o lo que sea capaz de hacer para la organización, sino que ahora son también mucho más conscientes de las emociones que tienen esas personas. Es decir, ya no ven a la persona como alguien que no, como un robot, como una pieza, un engranaje, una máquina, sino que lo ven como una persona que siente, que piensa, que responde frente a eso, frente a una emoción. Y por lo tanto, es en este ámbito en donde el Agile Coach
comienza a tomar protagonismo, por así decirlo, con respecto a, comienza a tener protagonismo con respecto a los equipos o a las áreas o a las personas o a los individuos para que puedan ser coachados, porque las personas actúan de acuerdo a sus emociones. A lo mejor es algo que no lo hablamos o no lo transparentamos día a día o no estamos conscientes de eso, pero todos nosotros, según cómo nos sintamos, actuamos. Y eso puede afectar positiva o negativamente a una persona, a un equipo, a un área, a una organización, a una ciudad, a un país, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es aquí donde nos vamos a detener hoy día. Como que quiero contarles más que nada un relato acerca de por qué es importante hablar de las emociones o de los estados de ánimo. Entonces, cuando hablamos de emociones y estados de ánimo, ¿cuál creen que es la diferencia? Si yo podría hacer un versus, ¿qué sería para ustedes una emoción y cuál sería la diferencia con un estado de ánimo? ¿Quién quiere tomar la palabra? Cualquiera. Una emoción es algo que nace en el sentimiento de una persona y que puede nacer por diferentes motivos y circunstancias. Y el estado de ánimo yo creo que es básicamente eh, un estado de que es breve, puede durar un cierto momento, cierto instante, debido a una causa puntual. Eso es lo que yo veo. Ok. Eh, una emoción es como intangible y un estado de ánimo es tangible. ¿Cómo sería eso, Joaquín? Porque si el estado de ánimo es algo concreto, pero la emoción no. La emoción yo la puedo interpretar de una forma distinta a ti, no sé. Ya, ya, pero creo que ya te comprendí. Eh, ya, ¿alguien más? ¿No? Bien, no importa. Vamos avanzando. Está como difícil diferenciarlo. Está difícil diferenciarlas. De hecho, a mí Sí, me pasó como lo que mismo. yo como que veo, siempre que pienso uno, pienso que puede ser cualquiera de las dos. Entonces no veo todavía cuál es la diferencia. Gracias, Frank. Yo Efectivamente, a creo que una mí, emoción es como respuesta frente a algo en específico y un estado de ánimo se mantiene con el tiempo. muy bien, Francisca. Muy bien, Francisca. Eso es justamente lo que quería explicar. Gracias. Efectivamente, a mí también, comparto ahí contigo, Fran, al principio me costó entender como cuál es esta diferencia. Dije, bueno, la emoción y un estado de ánimo para mí es lo mismo, son sentimientos que tiene una persona. A lo mejor compartí con alguien de ustedes que dijo, bueno, a lo mejor una es más permanente y la otra no. Y como dice Francisca, es justamente eso lo que les quiero transmitir. Les voy a dar una definición que quiero que la compartamos a través de lo que falta de webinar. Vamos a decir que una emoción se produce en una persona cuando tiene un quiebre en su vida o en algún momento, ¿ya? Recordemos que lo que era quiebre, nuevamente, quiebre decíamos que es un instante, un hecho, una afirmación, una declaración, perdón, no una declaración, una afirmación, un acto concreto de que pasa algo y a mí me rompe esa transparencia, ese estado que yo venía como "Oh, aquí no pasa nada, vengo súper tranquilo y pum, pasa algo y yo me quedo como sorprendido o pasa algo que le decimos que es un quiebre que hace que yo responda a ese quiebre. Por lo tanto, de ahí surge una emoción. Como bien decía Francisca, eh, no puede haber una emoción si es que no hay un quiebre. Y un quiebre no puede existir si es que no hay un hecho detrás. Entonces, vamos a decir que una emoción es algo, al revés como alguien había dicho, una emoción es algo puntual que surge frente a algún acontecimiento. Les pongo un ejemplo como para entenderme o hacerme entender mejor.
Imaginemos que vamos, siguiendo el ejemplo del auto, ¿ya? Voy manejando de manera normal, no sé si tendrá el cambio automático o manual, pero generalmente yo no me preocupo de eso, no, yo manejo nomás. Y generalmente cuando voy manejando voy pensando, mira, tengo que mandar un correo cuando llegue al trabajo, o tengo que una reunión súper importante con alguien que me tengo que juntar, tengo que estar preocupado. Y finalmente mi cabeza va pensando en un montón de cosas que no necesariamente yo no voy concentrado en manejar, porque eso ya lo hago de forma automática. Eso es lo que nosotros decimos que lo hago como de manera transparente. Imagínense que choco, o me chocan, no lo sé, eso va a producir al tiro un quiebre. Yo voy a estar de inmediato concentrado en eso que acaba de pasar. Ya dejé de pensar en la reunión, dejé de pensar en el correo, dejé de pensar en la otra persona que estaba pensando, sino que ahora estoy preocupado de mí, de mi bienestar, a lo mejor del bienestar del otro, del vehículo, de muchas cosas que pueden estar pasando. Entonces, frente a este choque, yo obviamente voy a reaccionar, voy a tener alguna emoción. Algunas personas pueden reaccionar, bueno, aquí en Chile últimamente las personas reaccionan violento y se bajan y ¿qué te pasa? Y bla, 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 bla. A lo mejor alguna otra persona puede reaccionar con temor, o sea, ¿qué me pasó? ¿Estoy bien? Otras personas pueden reaccionar con tranquilidad, bueno, no importa, hay un seguro de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un estado de ánimo que acompaña a un hecho, ¿vale? Perdón, una emoción que acompaña a un hecho. Y vamos a entender como estado de ánimo a algo, no necesariamente porque ocurre por algo en particular, no necesariamente tuvo que ocurrir algún hecho, ¿ya? Sino que simplemente podríamos decir que yo me desperté así, o llevo mucho tiempo así y no me había dado cuenta. Bueno, este es mi estado de ánimo natural, ¿ya? Ejemplo, imagínense que alguien que está alegre, que su estado de ánimo es estar contento, feliz, no sé, ve un atardecer. Probablemente esa persona, al estar contenta frente a un hecho, reaccione, qué sé yo, no sé, se va a tirar al agua porque está feliz, quiere disfrutar la vida y bla, 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 qué sé yo. En cambio, una persona que está melancólica, que está triste, probablemente al ver este mismo atardecer, probablemente se quede sentado hundido en sus problemas, qué sé yo, a lo mejor se pone a llorar, o no quiere ver a nadie. No sé, hay distintas formas de reaccionar con respecto al estado de ánimo que tú tengas. Por lo tanto, siguiendo ese hilo, también voy a decir que el estado de ánimo condiciona la forma en la que vemos el mundo y por lo tanto nos predisponen a hacer ciertas acciones. ¿Ya? Em, Como para entender un poquito mejor, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tratado de o se ha imaginado pedir un aumento de sueldo? Me imagino que sí. Y por las caras que estoy viendo, algunos se rieron, otros no. Entonces me imagino que sí, lo han pensado por lo menos. Entonces, imagínense que ustedes están ante esa situación que dicen, voy a pedir un aumento de sueldo, pero ven a su jefe, la persona que es el responsable de aumentarles el sueldo, ven que lleva una semana de mierda, que ha estado gritando, ha estado golpeando la mesa, se ha estado relacionando de mala forma con todas sus personas, por lo tanto ustedes podrían decir, o sea, esta persona tiene un estado de ánimo pésimo, que está enojado, está ofuscado, le está estresado. ¿Será un buen momento como para ir a pedir un aumento de sueldo? Probablemente no, porque yo voy a pensar, bueno, si le voy a hablar ahora, me va a decir que no de forma inmediata, ni siquiera me va a escuchar, ¿ya? Caso contrario, si la persona está feliz, si a ustedes la ha felicitado por el trabajo que llevan haciendo durante un tiempo sostenido y ustedes han demostrado ciertos logros y creen que lo que están haciendo merece como un reconocimiento mayor, van a hablar con esta persona y probablemente no les va a decir que sí al tiro, o a lo mejor les dice que sí, ningún problema, o por lo menos va a tener la disposición de conversar. Entonces, a eso me quería referir, que depende del estado de ánimo de una persona, es cómo va a reaccionar o cómo va a accionar en el futuro. ¿Se entiende el concepto? Si alguien tiene alguna duda, interrumpa nomás. Acuérdense, esto no es una clase, esto es, ojalá conversemos y me van diciendo como si tienen cualquier tipo de duda. Entonces, me creen hasta ahora, ¿cierto? Las emociones son algo que se produce por un hecho puntual y los estados de ánimo son algo que llevamos como más en el tiempo, como es más oculto, por así decirlo.
Algo que soy experto desde anoche, porque anoche leí este capítulo. Rafael Echeverría habla en un libro acerca de los 4 estados de ánimos básicos de las personas o de los seres humanos. Y se los voy a tratar de resumir, porque es harto lo que leí, pero se los voy a resumir como solamente en esta lámina. Habla de que las personas tenemos juicios de facticidad y juicios de posibilidad. Si lo traducimos a un lenguaje como un poquito más llevadero, la facticidad sería como todo lo pasado y la posibilidad sería todo lo futuro, ¿no? Como para que entendamos como mucho más concreto. Y hablamos como que todas nuestras emociones, nuestros juicios se basan en temas de cosas que ya no podemos cambiar, ¿ya? Cosas que ya pasaron, hechos históricos, por así decirlo. Y el mundo de la posibilidad son cosas que nosotros, mediante nuestro accionar, podemos cambiar a futuro. Algo que nosotros hagamos y va a cambiar más adelante. Entonces, si dividimos como todos esos juicios en estos dos mundos paralelos, tendríamos como los siguientes estados de ánimos básicos. Perdón. Primero, hablamos del sentimiento del resentimiento. El resentimiento lo vamos a entender como un sentimiento que yo tengo contra alguien o contra algo porque me arrebató la posibilidad de lograr alguna cosa. Ya, a lo mejor si estoy siendo muy enredado, dígame, ¿sabes qué? No entiendo, Pancho, explícalo bien. Pero generalmente el resentimiento se asocia a lo que vimos en el webinar anterior como a la víctima. No, es que esto nunca va a cambiar. Si esta persona hubiera hecho tal cosa, yo no me hubiera visto perjudicado. Por lo tanto, él tiene la culpa y lo único que quiero es que esta persona pague por lo que hizo. Entonces, eso sería como, aparte de ser como, identificar como la víctima, también esto viene seguido y prácticamente de la mano con la venganza, ¿ya? O quiero que se haga justicia, quiero que esta persona pague, quiero que a esta persona le pase lo mismo, no sé, etc. Versus la aceptación, que esto sería como el sentimiento contrario al resentimiento. La aceptación, nosotros hablamos de las personas que logran una cierta paz, que finalmente eh, aprendieron de esto que pasó, saben que ya no lo van a poder cambiar y por lo tanto lo acepto y sigo mi vida adelante. Cierro un capítulo y digo, esto ya no me va a afectar nunca más, aprendí de esto, lo voy a tomar a futuro y sigo. ¿Qué pasos se pueden tomar como si alguien está en un resentimiento? Imagínense que ustedes tienen un resentimiento contra algo o contra alguien en este minuto. A lo mejor con una sesión de coaching ustedes podrían llegar a entender qué acciones tomar para llegar a eso. Pero hablamos aquí que como un camino posible para llegar del resentimiento a la aceptación sería primero el perdón. Bueno, un perdón de verdad, algo que el perdón no es algo que vaya a librar de culpa a la otra persona, perdón, sino que a ti te libera, ya no eres esclavo. O bien a través de un reclamo, algo tan simple como decir, yo ya no estoy aceptando esto que está pasando, le voy a decir a la otra persona que lo que me pasa, cómo puedo hacer para que esta persona arregle esto que me está pasando a mí, negociar, hacer algún tipo de, de compromiso o acuerdo. Y finalmente pueden haber varias opciones después de ese compromiso, que a lo mejor la persona no está dispuesta a negociar y tú, perfecto, rompes relación con esa persona y listo, se acaba el problema. Aceptaste que ya nunca más te vas a relacionar con él y sigues tu vida adelante. O a lo mejor te das cuenta que solo fue un malentendido, lo conversan, lo arreglan y siguen. Entonces, todo eso es en el mundo de la facticidad, del tiempo pasado. Tercer estado de ánimo, hablamos de la resignación, de todo sentimiento que yo tengo acerca em, de cosas que yo creo que no van a poder cambiar pese a que haga lo que haga, esto ya no va a cambiar. Es un sentimiento bastante depresivo, por así decirlo, de decir como tú verte envuelto en un estado de, de creer que lo posible para ti no es posible, pero sin embargo para otra persona sí puede ser posible. Insisto, es medio volado este tema, así que tratar de ponerlo como en un contexto entendible sería, por ejemplo, cuando el hombre pensó en ir a la luna. ¿Ya? Hablemos de muchos años atrás, así como en Estados Unidos, en la administración de Kennedy, ¿verdad? Alguien dijo,
el sueño de la humanidad hasta ese minuto había sido ir a la Luna, y todos decían que no, esto es imposible, esto no se puede hacer, toda la humanidad estaba resignada. Hasta que llegó alguien y dijo, no, yo voy a hacer algo como para que el hombre llegue a la Luna, y finalmente lo logró. ¿Y qué pasó? Todo el resto del mundo creímos, me incluyo, que mira, en verdad esto sí era posible. Y logramos un quiebre en esa persona. ¿Ya? Y finalmente la ambición, en el buen sentido de la palabra, que generalmente en el lenguaje español se habla de que una persona ambiciosa es mala. No, no, porque tú eres un ambicioso, como lo asociamos a algo malo. Entonces, quiero darle como el sentido de la ambición a alguien que busca cambiar algo. A esa ambición me refiero, como en el buen sentido de la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos el sentimiento de la ambición, estamos hablando de que nosotros podemos generar una innovación, ¿ya? O generalmente esto viene acompañado de un cambio, de que yo voy a hacer algo y voy a cambiar el futuro que me va a seguir. ¿Cómo podemos llegar de la resignación hacia la ambición? Es a través, por ejemplo, de la reflexión, de pensar lo que pasó o pensar lo que está pasando, o que un tercero no abra los ojos y diga, mira, lo que tú estás viendo a lo mejor te está faltando ver todas estas otras opciones. O bien hacer como una serie de acciones o trazarnos un plan de acción que nos diga cómo voy a salir de esa resignación y voy a pasar a la ambición. Entonces, finalmente, como para terminar la idea, decimos que el resentimiento y la resignación son sentimientos o estados de ánimo en donde nosotros nos oponemos a lo que nos está pasando y no queremos aceptarlo, o sabemos que o le echamos la culpa a alguien más o decimos que esto no va a poder cambiar. Y la aceptación y la ambición vamos a ponernos como en un estado de aceptación, en el sentido de que yo puedo hacer algo para mejorar mi estado de ánimo o como para cambiar el futuro de lo que me va a seguir. Entonces, bueno, traté de resumir como este capítulo que leí anoche de la manera más didáctica posible. Era bastante información y traté de traducirlo como bueno, Echeverría tiene como un lenguaje bien ontológico y medio raro de entender. Pero ya que les dije que existen estos 4 estados de ánimos básicos, y yendo hacia atrás también les dije que un estado de ánimo nos predispone a la acción. Hablemos de eso. Les voy a poner un ejemplo como para que todo lo que hablé sea algo concreto y entendible, ya como para un ejemplo más a la mano. Hablemos, por ejemplo, de Alexis Sánchez. Aquí, déjenme ver algunas caritas por acá. Yo sé que hay algunos aquí bien futboleros. Al menos aquí en Chile, Alexis Sánchez es una figura reconocida, lleva muchos años en la selección chilena, y últimamente Alexis Sánchez, que es uno de los delanteros más importantes del fútbol nacional aún, estuvo en el Manchester United, ¿cierto? ¿Cuál creen que era su estado de ánimo en el Manchester United? Aquí esperaría que Germán, que es bien futbolero, me diera su opinión. Malo. El estado de ánimo malo. ¿Eso? Tiene un estado de ánimo de prácticamente de resignación, está deprimido, un poco cansado y molesto consigo mismo. Era más bien algo interior que le pasaba de su mente. Frustración. Exacto, exacto, bien Mario. Bien, Mario. Es como su Representante. corporalidad era como lo que acaba de decir Mario. Alexis Sánchez, para mí al menos, yo no soy futbolero, pero para mí es una persona que tiene todas las capacidades físicas, tiene todos los skills, tiene una habilidad impresionante y solamente por ese estado de ánimo lo predispuso a que le fuera mal, que de hecho fue muy criticado en los medios internacionales, de que no tenía el rendimiento, tiene el sueldo uno de los sueldos más altos del equipo y apenas hizo no sé, 4 o 5 goles en toda la temporada, lo que estaba como muy mal para él. Versus el Alexis Sánchez de esta última semana.
¿Cuál creen que ahora es el estado de ánimo de Alexis en esta última semana? Yo creo que distinto. Tiene un nuevo desafío, otro equipo, otras condiciones. Ujú. Tiene un cambio de aire que le sirve para un poco renovarse, creer en sí mismo, en su talento. Entonces, ese cambio de ciudad y de país creo que le va a hacer bien. Está con todas las ganas. Se ve en la Exacto, foto. exacto. Es solamente un tema de actitud, ¿verdad? O sea, nosotros ya lo vemos a él que está haciendo noticia en este minuto, está siendo como bien catalogado con nota 7 para arriba, y solo lleva una semana recién, o 2 semanas, no sé, en este nuevo equipo del Inter. Entonces, la misma persona, mismas habilidades, mismos skills, misma experiencia, todo lo mismo, pero su estado de ánimo era tan distinto en una situación que accionaba de una manera y con un estado de ánimo distinto ahora acciona de otra forma. ¿Ya? A eso quería como hacerles entender. Vamos a ir avanzando como porque solo me quedan 10 minutos, entonces como que para que avancemos voy a hablar ahora de un concepto que se llama la reconstrucción lingüística. Les voy a hablar ahora acerca de, vamos a entender que la inteligencia emocional, este es un concepto muy, muy hablado por muchos escritores como Rafael Echeverría, Humberto Maturana, Felipe Flores, hay un montón, pero hablan vamos a definir la inteligencia emocional como la capacidad de identificar y reconocer nuestro mundo emocional y el de los demás. Palabra simple es saber cómo yo me siento o cómo se siente el resto y poder identificarlo. Ejemplo, en este minuto Alexis se siente feliz. No sé, en este minuto yo estoy tranquilo. ¿Ya? Solamente como saber identificar una emoción, vamos a decir que eso es la inteligencia emocional. Rafael Echeverría define al ser humano en 3 grandes dimensiones o en 3 grandes dominios: el cuerpo, el lenguaje y la emoción. El cuerpo es esa actitud que tenemos o esa corporalidad, esos gestos que nosotros manifestamos frente a alguna situación. El lenguaje es cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo yo me expreso frente a alguna situación. Y la emoción es todo aquel sentimiento que sigue a ese lenguaje o esa corporalidad. Y además Echeverría dice que siempre tiene que haber una coherencia en estos 3 dominios. Si alguien está feliz, su emoción, estamos hablando de que esta emoción es que me siento feliz, su cuerpo probablemente esté levantando las manos, esté con una sonrisa, esté con una disposición a ir hacia adelante, ¿verdad? Es como, a eso me refiero como que la emoción sigue el cuerpo. Y el lenguaje, probablemente todo lo que diga esa persona sea solo, solo verbos positivos o acciones como positivas, o esté pensando dentro de sí mismo cosas solamente positivas. Ejemplo también, alguien, al contrario, alguien que está triste, probablemente esté como bien encogido, esté sollozando, su cuerpo va a notar, nosotros vamos a notar de inmediato que una persona está triste porque su corporalidad así nos los dice. Probablemente el lenguaje hable solamente cosas negativas y su emoción también, pues, esté pensando en cosas, o le esté afectando su tristeza o su pensamiento. Entonces, ¿por qué decimos que hay una coherencia? Porque es difícil encontrar una persona que esté sonriendo o riéndose y hablando algo triste. Eso no junta, no es coherente. Entonces, a eso Rafael Echeverría dice que existe una concordancia entre estos 3 dominios. Y la reconstrucción lingüística, ¿qué es lo que es? Cómo llevar una emoción, lo que yo estoy sintiendo en este minuto, y expresarlo a través de palabras. Es decir, cómo yo lo que estoy sintiendo o lo que está sintiendo la otra persona, la expresamos en un lenguaje. ¿Ya? Para eso hay 5 pasos que enuncia Echeverría, que son los siguientes. Primero, cuando una persona está hablando o cuando tú estás hablando, es identificar esa experiencia o la historia que te está contando. O es decir, setear el contexto. Segundo, identificar el evento detonador u opinión más relevante. A esta persona le pasó algo y ese algo en específico hizo que la persona reaccionara con una emoción.
3 listas las opiniones derivadas, que quiere decir como de ese hecho que pasó, la persona puede tener muchas opiniones. Esto estuvo bueno, esto estuvo malo, esto me perjudicó, esto no me gustó, el otro tiene la culpa, y hay muchas opiniones que pueden surgir a través de un relato. Cuarto, enuncia la predisposición para la acción del observador, que en el fondo de lo que yo estoy escuchando como opiniones, yo podría, por ejemplo, decir, según esto que entiendo, tú estás en el fondo celoso o estás orgulloso y quieres lograr lo mismo o quieres que la otra persona pague o quieres, no sé. Va a haber una acción detrás de todo lo que yo dije. Y finalmente, como no imponer tu interpretación a la experiencia misma, sino que dejar que la experiencia fluya y hacer que el otro diga, sí, efectivamente eso es, y no yo imponerlo. Entonces, a lo mejor toda esta receta es como bien difusa al principio y es como, bueno, qué lindo, qué bueno que lo escribió Rafael Echeverría así, pero vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio se trata de lo siguiente. No sé si alguien vio la película Intensamente, pero ahí traté de poner como la tristeza al lado izquierdo, que vamos a decir que ese es el 1, y la alegría, que sería como totalmente lo contrario, o el sentimiento o la emoción más opuesta, vamos a decir que es el 5. Entre el 1 y el 5 pueden haber muchas otras emociones: miedo, tristeza, rencor, eh, admiración, etcétera. Hay muchas otras emociones, ¿ya? ¿Cuál va a ser el ejercicio? En el chat de la misma herramienta Zoom, escriban del 1 al 5, no pongan decimales así 1,2, por favor, así como pongan números enteros del 1 al 5, de la emoción que crean que los representa en este minuto, así como ustedes se sienten ahora, o de alguna emoción que ustedes crean que tengan respecto a algo que les haya pasado y que recuerden en este minuto. No sé, ejemplo, en este minuto me siento tranquilo, voy a ponerlo tranquilidad entre tristeza y alegría, creo que estaría como más tirado como para el 2, ¿ya? Entonces voy a poner en el chat un 2. ¿Ya? Otra cosa, ejemplo, en la mañana choqué, entonces estoy enojadísimo, me imagino. Entonces eso está más tirado hacia el 1, o entre el 1 y el 2, no lo sé, ¿ya? Y ustedes también ponen, estoy enojado, pongo un 2. ¿Se entiende el ejercicio? Vale. Entonces, cuando quieran, voy a empezar a abrir el chat y pongan ahí su número. Vamos, tenemos las primeras respuestas. Mario puso un 4, Joaquín puso un 5, Francisca puso un 4, Frank un 3, Germán un 5, Matías un 5, Daniel un 5. ¿Alguien más? ¿No hay más? Espero 10 segundos más. Por si alguien quiere poner su respuesta. Entonces van más tirados entre 5, 4, incluso hay un 3. Me gustaría, ya que todos respondieron, chicos, gracias por el ejercicio, ese rato, pero me gustaría detenerme en Frank. Frank puso un 3. De hecho, fue el único 3 de la escala, así como la más baja. ¿Nos podrías contar, Frank, a qué emoción atribuyes ese 3? Como a nostalgia puede ser. A nostalgia. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación. Ay, ¿qué hice? Háblame de esa nostalgia, si me quieres contar, obviamente. ¿Por qué dices tú que te sientes como nostálgico? Sí, claro. O sea, así nostalgia familiar, por decirlo. Ay, ¿podrías decirme un poquito más? Lo que tú quieras contar, obvio. O sea, así, es que no sé o de que quiero que vengan mis padres, ese tipo de nostalgia, así. Que vengan a visitarme, por ejemplo.
Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una reconstrucción de lingüística, ¿ya? Acerca de esto que te está pasando. Uy, me acabo de dar cuenta que queda menos de un minuto. Probablemente el Zoom los bote. Les pido que vuelvan a entrar al mismo link. Ahí me faltó, Carlos, comprar la licencia de Zoom. Te voy a pedir la cuenta para la próxima. Sí, ningún problema, está disponible. Gracias. Chicos, perdón, me emocioné mucho con el webinar. No me di cuenta de la hora. Dale, pero cerremos los últimos 5 minutos que nos quedan. O, bueno, en realidad no tenemos un tiempo definido, pero eh, quiero cerrar con el ejercicio y terminamos, para que sigan haciendo sus cosas, chicos. Entonces, la idea es hacer una reconstrucción lingüística de lo que contó Frank. ¿Ya? Frank, si sigo estos pasos, déjame ir como tratando de armar el relato. Primero, la experiencia, o como si decimos aquí que es el paso 1, la experiencia sería que eh, estás lejos de tu país, eh, tus familiares están en otro lado y tú no los has visto hace algún tiempo considerable. Claro, Algo así. sí, Ese es exacto. como el contexto global, como el hecho. Según también lo que tú me dijiste, eh, lo que a ti te provoca nostalgia es que no has visto a tu familia en cierto tiempo, Claro, eso. ¿ya? ¿Y qué te pasa con no verlos en este minuto? O no saber de ellos, ¿no? Bueno, no sé, no me quiero meter tanto tampoco, pero esto es solo un ejercicio. Ya. No, o sea, sí, no es que no sepa de ellos, igual siempre hablamos y ahorita es súper fácil conversar con las personas, sobre todo cuando no está cerca, pero no es lo mismo, o sea, el hecho de solo hablar por pantalla no es lo mismo a tener a alguien ahí al lado y compartir, sobre todo si el ambiente que se vive para estas fechas acá es como tan familiar, entonces, aunque mi interpretación de 18 no es igual a la de ustedes, igual se siente el ambiente en los demás. Entonces eso como que también quisiera tener a mi familia aquí. Muy bien. Bueno, ahí como contexto también los que no son de Chile, claro, en esta semana, les dije, partí el webinar diciendo que estamos en las fiestas patrias. Particularmente este año tocó que tocan 3 días feriados seguidos de fiesta. Como bien dices tú, Fran, comparto contigo que es como muy familiar estas fechas es una época ideal como para estar con la familia. Y entiendo que para ti eh, lo que te provoca nostalgia no es no hablar con ellos, porque tú dices que a través de la tecnología, digamos, tú igual puedes hablar con ellos, pero es distinto de compartir con ellos de manera física, de tenerlos como frente a frente, ¿verdad? Claro, claro, eso. Entonces, ¿qué, qué te gustaría hacer con respecto a esto que me estás contando? Que, así como no tienes a lo mejor la posibilidad de tenerlos cerca físicamente. Sí, sí, de hecho es lo que estoy gestionando ahora, tratar de que puedan venir. Pero para eso hay que hacer todo un trámite de solicitar visa, acreditar ciertos papeles, y si todo sale bien, puede que venga. Si no, no viene. Claro. Pero bien, entonces, Frank, como veo que tú mismo a través de esta acción que estás diciendo que voy a hacer algo para que mis papás o mi familia esté cerca mío, al menos tú ya estás dando el paso de lo que hablábamos anteriormente. Déjeme volver aquí. De la ambición, ¿verdad? Tú no estás resignado, tú no estás diciendo, ya mi familia está lejos y ya no puedo hacer nada, sino que a través de este sentimiento que tú tienes, estás generando una acción
como para provocar un cambio. Entonces, no, yo no quiero seguir pasando esto, acepto que mis familiares estén lejos, pero además voy a hacer algo como para que ellos, como para cambiar el futuro, como para que ellos estén al lado mío y yo pueda tenerlos a mi lado. Sí, justamente. Sí, en verdad, hasta ahora como resignación de eso no he llegado a sentir. El día que sepa que de verdad no puedo, ahí sí. Y ahí a lo mejor hay otras acciones, no necesariamente Claro. va a ser resignado, sino que a lo mejor se te puede ocurrir otra cosa. Sí, siempre hay formas. Ejemplo, no sé, se me ocurre, no quiero imponerte nada, pero un ejemplo, por ejemplo, sería que tú viajes donde están ellos. Esa es otra opción. No sé si es factible o no, pero es otra opción. Claro, ¿Ya? sí, Y sí, así pueden haber siempre está muchas la más. opción. ¿Ok? Entonces, eso era, la idea era como hacer un ejercicio bien, bien simple de, si te diste cuenta ahí, Frank, cómo siguiendo estos pasos pudimos hacer una reconstrucción lingüística de la emoción que a ti te pasaba en ese minuto y pudimos además entender cuál es tu predisposición a la acción y sin yo tener que imponerte nada, más o menos como que pude reconstruir tu relato desde la emoción, pasamos al lenguaje. Entonces, esa era la idea de este webinar. Así que, Súper. muchachos, a todos, si alguien tiene alguna pregunta con todo lo que vimos, creo que en los webinars anteriores hemos tenido poco tiempo para preguntas, entonces ahora quiero dejar el espacio necesario para preguntas. No tengo una restricción de tiempo en este webinar, así que me siento como mucho más relajado. De hecho, se me pasó la hora, no me di ni cuenta. Y también, pues, si alguien quiere aportar algo o algún comentario, lo que sea. Yo, bueno, de verdad, como siempre, súper bien. Me gusta que este tipo de instancias siempre llevan como a comparar situaciones actuales de nosotros y como a cómo sobrellevarlas. Hasta ahora me han gustado por eso. Qué bueno, me alegro, Frank, que te haya servido. ¿Alguna duda con lo que presenté? Insisto, esto no era una clase, pero mi idea de todo webinar es como contarles lo que voy aprendiendo y que a la vez me den feedback y me digan cómo les llega esto a ustedes. Así que te agradezco, Fran, ahí que esto al menos te sirva, como dices tú, y aparte lo puedes aplicar, digamos, o sea, algo entendible, como más digerible en el día a día. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, chicos? ¿Chica? Ya, pues si no hay más comentarios, no me queda más que nuevamente agradecerles. Insisto, yo sé que hoy día era un día particularmente complicado para ustedes. Igual se conectaron, de verdad lo aprecio mucho. Muchos kudos para todos ustedes. Y que tengan bonitas fiestas. Disfruten con moderación algunos. y, y váyanse luego para la casa, chicos, que sé que ya se quieren por ir. Así que sería todo. Muchas gracias. Chao, gracias a ti, Pancho. Chao, chao.